Hola a todos, soy José Tío Cabrero en Internet y hoy vamos a hablar de cuánto cuesta hacer un juego de rol. Esto es un tema bastante serio, a mí me importa bastante. No solo vamos a hablar de cuánto cuesta hacer un juego de rol monetariamente, que vamos a hablarlo, sino vamos a hablar también de cuánto cuesta en términos de esfuerzo, en términos de ir de la página en blanco a el juego terminado. Este es un tema bastante serio, que a mí me importa, me llama bastante. Así que vamos a esforzarnos en este vídeo y vamos a hacer un cambio de localización. Bien, hablemos, esta es la otra esquina del estudio donde suelo grabar, hablemos del proceso de hacer un juego de rol, el esfuerzo asociado a escribir el juego de rol. Todavía no estamos hablando de pasta, todavía no hemos estado hablando del proceso editorial, ahora solo eres tú, soy yo, sentado delante del ordenador, con un documento Word en blanco, escribiendo un juego de rol. El proceso de creación tiene varias fases. La primera de todas es el diseño. Diseño es a lo que me refiero cuando estás trabajando en las mecánicas, estás trabajando en la narrativa y estás trabajando en el escenario. Las mecánicas, la narrativa y el escenario son un triángulo. Las mecánicas tienen que representar bien a la narrativa y tienen que hacerle justicia al escenario. Las mecánicas es con lo que juegas. Si las mecánicas no encajan, acabas teniendo una disonancia ludonarrativa, podéis marcarlo en el bingo, y si tenéis una disonancia ludonarrativa, el juego no acaba de sentirse bien. Hay algo que chirría. Esto es como cuando intentas hacer intriga cortesana profunda con el sistema de dragones y mazmorras, que es un sistema mucho más centrado en la aventura. No acaba de encajar del todo bien. Entonces, es un triángulo. Cuando mueves, cuando haces cualquier cambio en las mecánicas, esto afecta a cómo vas a establecer la narrativa y afecta a cómo vas a plantear el escenario. Haces el juego un poco más letal, la historia del escenario debería representarlo y el tono de la narrativa que estás presentando debería ajustarse también, ¿vale? No es algo que se pueda trabajar en aislamiento. Entonces, son tres cosas que se trabajan simultáneamente. Tú en todo momento estás pensando en las mecánicas, en la narrativa y en el escenario y cómo interaccionan entre ellos. Y esto quiere decir que tú empiezas a escribir, empiezas por donde tú quieras. Hay quien empieza por las mecánicas, que le gusta, ¿sabes?, coger un sistema de dados y ver a dónde le lleva. Hay gente que empieza por el escenario y busca una narrativa y busca unas mecánicas que le satisfagan para ese escenario. Y hay gente que empieza directamente por las narrativas que quiere hacer, el tipo de historia que quiere que el juego cuente, y luego busca las mecánicas adecuadas y pone el escenario adecuado. Lo que pasa es que siempre es un sistema de ajustes. Decidas lo que decidas, vas a tener que hacerlo, y luego vas a tener que volver atrás y repetir el proceso. Es un proceso iterativo que vas a tener que repetir varias veces. Vas a hacer un cambio aquí, que va a requerir un cambio allá. Vas a meter un tipo nuevo de conflicto, que va a requerir un tipo nuevo de mecánica. Vas a hacer un cambio en el escenario porque es una idea muy chula que quieres incluir, y ahora eso quiere decir que las mecánicas tienen que ajustarse a ese cambio en el escenario. Es un tira y afloja contigo mismo en tres direcciones, en las que estás intentando ajustar el equilibrio perfecto para que estos tres elementos combinen entre sí. Esto es una de las cosas, en mi opinión, más difíciles de hacer de todo el proceso. Y no todo, no, es una habilidad que se practica, es una habilidad que se entrena y tiene su chispa. Para esto recomiendo este libro. No sé si se ve en pantalla, se ve en pantalla. Este es el arte de diseñar juegos, de Jesse Shell. Es una. Está en editoriales por parte, o sea, en librerías por parte de su ediciones. Esto es un libro de consulta excelente para todo este proceso del que estoy hablando. Entra en muchísimo detalle en la fantasía, el tono, la interacción entre mecánicas, lo que busca el jugador, lo que buscan distintos tipos de jugadores. Esto es un muy buen libro de referencia con una información muy, muy, muy valiosa. Estoy en mi segunda lectura del mismo. Eh, y es muy útil, da muchísimas ideas, aporta muchísimo. Vamos a dejarlo aquí. Sólido librazo, muy recomendado. Entonces, hemos hablado de diseño. Esto es una de las fases, pero aunque hayas hecho esa correlación entre mecánicas, narrativa y escenario bien, 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 y tengas ya tu juego chimpún, no tienes un juego de rol entero, amigo. No, 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 no. Necesitas la segunda parte, que es la parte de redacción. Hasta ahora has estado vomitando y solo tenías que entenderlo tú. Ahora hay tres cosas que tienes que transmitir, que es el tono, el color y la fantasía. El tono es la diferencia entre D&D y Warhammer, ¿no? Warhammer es más oscuro, el clásico Grimdark del que siempre se habla, mientras que D&D, sobre todo en los últimos años, es muchísimo más colorido. Un OSR va a tener un tono concreto, un Space Opera, Space Adventures total va a tener otro, que va a ser a su vez muy distinto de, yo que sé, un juego de rol de Star Trek. El tono es muy importante. La fantasía es la parte en la que vas a estar intentando transmitir a los personajes y al máster cuál es tu expectativa de qué fantasía van a vivir ellos. Esto es la forma, digamos, de expresar
la narrativa y las mecánicas, necesitas poder transmitir esto de forma clara, de forma concisa y de forma que sea lo más inequívocamente entendible por parte de la mayor cantidad posible de lectores. Siempre va a haber gente obtusa que no entiende lo que quieres decir, pero la inmensa mayoría de la gente debería leer tu juego y sin mayor explicación decir, oh, esto es perfecto para hacer cosa. Y cosa debería ser la cosa para la que tú has diseñado el juego. Es complicado. Y luego color. Color es lo que va a añadir básicamente la forma de transmitir el escenario. Es lo que va a añadir chispa, es lo que va a inspirar a masters a crear partidas, es lo que va a inspirar a jugadores a crear personajes, va a llevar tramas. Color puede ser de cualquier cosa, es súper, súper importante. Hay textos que no deberían estar aportando mecánicas o escenario, deberían estar aportando color. Y esto es otra habilidad más. Esto es un set de habilidades completamente distinto al anterior. En el anterior estábamos hablando de diseño y estábamos pensando en términos de experiencia, estábamos pensando como un diseñador de juegos. Ahora en redacción, en la fase de redacción, estamos pensando como un escritor. Estamos hablando de comunicar ideas, de comunicar experiencias y esto es otro set de habilidades completamente distinto que hay que trabajar en paralelo. Me gustaría tener un libro que recomendaros, pero no tengo ni puta idea de cómo hacer esto. Lo hago de oído y no se me da tan bien como me gustaría. Pero es muy, muy, muy importante. Cuando tienes todo esto hecho, es decir, cuando tienes las mecánicas de la narrativa y el escenario hecho, y cuando has empezado a desarrollar y escribir el color, el tono del color de la fantasía, en cuanto tengas tu primer borrador, y esto es muy importante, este proceso es iterativo, vas a repetirlo múltiples veces hasta que lo tengas todo bien. Cuando tengas todo esto montado en tu primer borrador, tienes que testear. Y testearlo no solo implica jugarlo con tus colegas, testearlo implica jugarlo con gente que no son tus colegas, testearlo implica hacer que gente que no eres tú y tus colegas lo jueguen, máster experimentados, máster no experimentados, máster novatos con mesas novatas, másters experimentados con mesas novatas, todas las combinaciones posibles, másters que están, digamos, jugando a favor tuyo y están intentando cumplir los aspectos del juego, gente que quiere romper el juego y que quiere buscar las cosquillas. Todas las posibles combinaciones de jugadores tienen que pasar por el juego, tienen que dar su opinión y sobre todo tienes una opinión informada. Yo para esto recomiendo cuestionarios. Cuestionarios que dirijan muy bien las preguntas a específicamente las partes del juego que estás intentando testear. Y tienes que... Esto es una cuestión de experiencia de usuario. Tú puedes tener la mejor idea del juego del rol del mundo. Tú puedes haber escrito una cosa que en tu cabeza funciona perfectamente. Y puedes haberlo comunicado de una forma brillante. Pero si no tienes en cuenta la experiencia del usuario, si no tienes en cuenta cómo las personas que lo van a jugar están experimentando tu juego, no va a llegar muy muy lejos. Y esto es un trabajo que es duro, es un trabajo que cuesta muchísimo esfuerzo, es un trabajo que idealmente costaría dinero. Un tester que sabe de lo que habla y un tester que sabe lo que hace no es una cosa fácil de encontrar. Y es una cosa que normalmente yo creo se deja demasiado de lado. Yo mismo incluido, porque sobre todo cuando eres un autor indie, cuando estás haciendo las cosas por tu cuenta, es muy difícil encontrar encontrar gente que esté dispuesta, digamos, a invertir ese tiempo, pagarles es increíblemente difícil porque sería un proceso muy caro. Está complicado, pero hay que hacerlo. Y que nunca vas a testear el juego a la perfección, pero siempre deberías testearlo lo mejor posible dentro de tus capacidades, ¿vale? Esto es vital. Y luego, por último, cuando hayas testeado, vas a encontrar errores, vas a encontrar disonancias entre la expectativa del jugador y disonancias entre la expectativa del máster. Lo que tú esperabas no va a suceder, va a haber mecánicas que no se entienden, va a haber mecánicas que se entienden, pero mal. Va a haber mecánicas que se entienden bien, pero no funcionan bien para lo que tú querías y generan una experiencia distinta. Tienes que volver atrás. Tienes que volver al triángulo y reescribir. Tienes que volver al tema de redacción y reescribir. Y luego, con la reescritura, tienes que volver a probarlo. Y cuando lo pruebes y haga lo que tú quieres que haga, entonces y solo entonces habrás terminado. Esto es un proceso largo. Largo, largo, largo y cansado también. Porque la inmensa mayoría de nosotros no nos dedicamos a esto. No es nuestro trabajo. Es nuestro hobby. Es una pequeña cosa que hacemos. Idealmente, habría una industria y habría gente que se dedicaría a esto profesionalmente. Podríamos dedicar nuestro tiempo a estudiar libros interesantes y a escribir y a diseñar. Pero no es así. Hispania, por poneros un ejemplo, Hispania que no utiliza, que no ha tenido tanto triángulo porque ha sido un juego utilizando un sistema ya existente. Hispania nos ha llevado 5 años a un equipo de 3 personas redactando tanto en redacción, diseño y testeo. 5 años. Asfalto, que es un juego de 20 páginas, lo escribí yo solo, me llevó 3 meses acumulados, pero me dio 3 meses de trabajo entre redacción, testeo, ajuste, redacción, testeo, ajuste.
Somnonautas, que es un proyecto delirante. Llevo 2 años trabajando en él. 2 años. Es cierto, y esto es muy importante. Las distintas fases requieren distintas energías mentales. Entonces, yo personalmente, por ejemplo, aquí lo que hago, esto es un pequeño sneak peek detrás de cómo funciono. Yo lo que hago es, yo siempre tengo más de un proyecto encendido activo a la vez, porque la fase final de la producción de Hispania requiere un tipo de energía mental y un tipo de trabajo, y la fase de redacción de Somnonautas requiere otro tipo de trabajo, y la fase de creación y conceptualización de otro juego de rol requiere otro tipo de energía mental y otro tipo de trabajo. Entonces, para poder seguir haciendo cosas como a mí me gusta hacerlas y no quemarme de hacer siempre la misma cosa en bloques muy grandes de tiempo, voy alternando. Y ahora sí, esto es increíblemente cansado y consume una cantidad de tiempo muy, muy notable. También ayuda, y esto no ayuda a la realidad, pero ayuda al proceso, ayuda a dejar las cosas en barbecho. Asfalto estuvo un año en barbecho. A pesar de que costó 3 meses producirlo, o sea, escribirlo, y como un mes producirlo, porque es un juego muy, muy pequeñito, estuvo un año entero en barbecho desde que yo lo escribí hasta que lo volví a coger y hice la segunda ronda de trabajo. Porque en ese año se me refrescó el cerebro y dejé de pensar en el juego, en sus términos y pude verlo con otra expectativa. Entonces, realmente luego tener tiempo de vacío puede ayudarle mucho a un proyecto, pero normalmente eso quiere decir que de repente ahora el juego que antes tardaba un año, súbitamente va a tardar 2. Hemos hablado del proceso de crear el juego y ya estáis cansados solo de pensarlo. Estáis cansados solo de pensarlo. Pero todavía queda la otra parte, producirlo. Producirlo es la parte en la que empezamos a gastar dinero, que es igual lo que estabais pensando de lo que iba a ir el vídeo originalmente. Eh, Producirlo tiene una serie de costes, una serie de cosas que hay que hacer para que el juego salga decentemente y de acuerdo a vuestros estándares, ¿vale? Y esto estoy diciendo, esto no es una cuestión de... No está la RAE para decirte cómo tienes que hacer las cosas. Esto es, si no lo haces bien, el público razonablemente se te va a comer vivo, mi opinión. Entonces, hay que hacer las cosas bien. Cosas que tienes que incluir. Una vez tienes el texto, y asumimos, todo este trabajo del que hemos hablado existe. Una vez tienes el texto, necesitas una corrección ortotipográfica y de estilo. Porque recuerdo, llevas 2 años trabajando en esto, ¿vale? Llevas 5 años, mucho tiempo. Como llevas mucho tiempo, necesitas que alguien que no sea tú coja ese texto y lo lea. Lo lea y lo lea un profesional. Lo lea un profesional que sepa qué onda está pasando aquí. Que sepa que vea el texto con ojos frescos. Que sepa de gramática, que sepa de ortografía, que sepa reconocer tu estilo y sepa cuándo lo estás perdiendo. Porque tu estilo, a lo largo de los años, te puedo garantizar, va a cambiar. Y vas a tener momentos en los que vas a sonar de una manera, momentos en los que vas a sonar de otra, y necesitas aglutinar eso. Hay muy poca gente, sobre todo en las primeras horas, que nos mantengamos consistentes en el estilo. El estilo es muy variante. Hay días en los que estás cansado, pero aún así insistes y esos párrafos están flojos. Pero tú los has leído 12.000 veces en el testeo y las reescrituras. Así que no lo tienes claro. ¿Vale? Necesitas alguien que te haga una corrección de estilo, que sepa de ortografía, gramática, que sepa de todas las convenciones que hay en torno a cómo se escribe correctamente. Porque aunque tú y yo nos entendamos y podamos meter nuestras coletillas y podamos tener nuestros pequeños anglicismos y expresiones hechas y cosas así, la realidad material es que nos hemos currado mucho que sea entendible, perdón, ¿ves? Comprensible, que sea claro y que un mal lenguaje transmita la idea incorrecta es una puta cagada que realmente habría que evitar. ¿Cuánto cuesta una corrección ortográfica de estilo? Depende mucho. Se cobra por la mayoría de profesionales con los que he trabajado, cobran por carácter. Yo te digo, un libro de 100 páginas, me sorprendería si una corrección profesional buena, baja de los 400-300 euros. Y me parece, y esto si lo pagas, bien. Hay muchos sitios donde se recorde, gente que recurre a agencias porque ponen el precio más bajo, porque están recurriendo a cocorrección, I guess, o es muy similar a la traducción, en la que lo pasan por una máquina y luego maybe ponen a una persona que está de prácticas o algo y se quedan todo el beneficio de ellos. Son servicios un poco predatorios y en este caso os recomendaría recurrir a un freelance, pero ¿qué pasa? El freelance hay que pagarlo porque esa persona tiene que comer. Esa persona tiene que comer. Y estos precios que estoy diciendo ahora yo, voy a hacer un disclaimer importante. Todos los precios que voy a decir a partir de ahora en esta sección, todos los dineros, son mi experiencia personal. Ese precio que he dicho, 400 euros por un libro de 100 páginas, no es en absoluto descabellado. No es en absoluto descabellado y es un gasto que hay que hacer, honestamente. Es una cosa en la que no invertir te va a llevar a ser uno de estos juegos que son recordados porque salieron con una tabla de monstruos llena de ratas, con los nombres puestos donde no son, o por aquel juego, ¿sabes? Fatal traducido,
Esta es otra. Si en vez de escribir el juego de rol tú o escribir el juego de rol en España estás tirando una licencia, tienes que pagar la licencia. No tengo ni idea de cuánto cuesta una licencia, no he comprado una licencia nunca, pero costará bien de pasta. Y por supuesto una traducción, que es potencialmente más cara que la corrección. Si no lo haces, vas a ser tu juego va a ser el hazme reír del mundo porque va a estar mal hecho, va a tener cosas mal escritas, la gente lo va a ver, porque para eso tenemos un sistema educativo que nos enseña todas las órdenes de ortografía y tú has leído el juego un millón de veces, pero los jugadores lo van a leer la primera vez con ojos frescos. Y en cuanto algo no tenga sentido, y esto es muy típico en tabla, cuando hay algo fuera de sitio, van a notarlo y les va a molestar porque habrán pagado una pasta notable de su duramente ganado dinero por tu juego y quieren que el juego esté bien hecho. Entonces, corrección ortotipográfica y de estilo obligatoria. La segunda, maquetación. No todo el mundo sabe maquetar. Tú no sabes maquetar. Yo no sé maquetar. Maquetar es una cosa que es bien difícil de hacer. No todo el mundo lo hace bien. Y no, tu primo que sabe Photoshop no. Hay una serie de la misma manera que no todo el mundo que sabe, se sabe las letras y sabe comunicarse, sabe escribir, y no todo el mundo que habla, está dispuesto a hablar en público, sabe hablar en público. Yo no sé hablar en público. Yo vomito diatribas a la cámara, pero no soy un buen orador. Yo tengo muchas coletillas, digo muchos hago muchas pausas, me pierdo el norte, me meto en tangentes ridículas, como esta, en la que no tiene nada que ver con el punto que estoy haciendo. De la misma manera, no todo aquel que tiene un poquito de conocimiento de diseño gráfico sabe maquetar. Hay una serie de normas, hay una serie de conocimientos técnicos que yo no tengo, y que son complicados. Tienes suerte, tienes suerte. Y una maquetación es indispensable. Tu proyecto va a entrar por los ojos y te puedo garantizar que no vas a tener el presupuesto para tener arte en todas las páginas. Entonces hay que romper la monotonía del texto de alguna manera. Y una buena maquetación creativa, bonita, va a hacer eso. ¿Qué quiere decir eso? Alguien va a abrir tu libro y va a ver... Lo primero que va a ver va a ser la maquetación. Y si la maquetación es cutre, y créeme, hay cosas que aunque no las entendamos, nos entran, va a marcar mucho la diferencia. Hay muchos juegos de rol, sobre todo viejunos, que no tenían en cuenta esto y son duros de leer. Son duros de leer porque no tienen aire, no respiran. Y como no respiran, está todo apetrujado y leerlo es cansado mentalmente. Y no quieres que la gente se canse de leer tu libro. Nunca. Entonces, va a quedar, obviamente, el mismo libro de 100 páginas del que estamos hablando. Yo no escatimaría en maquetar. No te va a bajar de 700 euros la maquetación. Y esto es, a ver, una maquetación de un libro, de una novela, por ejemplo. La novela es todo texto. La maquetación de eso es más fácil, porque si tú la haces InDesign, entonces la maquetación plantilla y plasmas. Y cuantas más páginas similares tenga tu juego, más se va a poder utilizar esa plantilla, más fácil va a ser la maquetación y más barata te va a ser la maquetación. Sin embargo, si tu juego tiene muchas páginas distintas, como muchos juegos de rol lo tienen, si tienes muchas páginas especiales con tablas, si tienes muchas páginas especiales con imágenes embebidas que no están encuadradas, sino que están marcadas en su propio texto, ¿sabes? Como en el fondo y el texto las evita. Si tienes, ¿sabes? Distintas, digamos, arquetipos de página, cuanto más de eso tengas, cuanto más complicado es, tu juego de rol más se va a parecer a la maquetación de una revista. Y mientras una novela puede costar a menos de 1 euro la página, un proceso de maquetación, porque es relativamente sencillo, una revista está en estos precios que estoy diciendo, de 7 euros la página, composiciones muy complicadas en las que el maquetador tiene que hacer un trabajo de diseño gráfico. Yo he escuchado hasta 15 euros la página, y esto es razonable, porque están haciendo un trabajo gráfico enorme página a página. Y esto es sin tener en cuenta ficha, suplementos, portadillas, mierditas extra que le metas al juego que requieran, no el hardware. Todo eso también va a requerir un trabajo gráfico y también va a requerir una maquetación, y eso no te va a subir el precio. Maquetar no es barato, no debería serlo. Luego, hemos hablado de imágenes. El maquetador va a necesitar assets y tu juego va a necesitar ilustraciones. Y esto es una realidad material. Nadie quiere o nadie te va a coger un juego de rol por el que, digamos, quieres cobrar un dinero aceptable sin una cantidad de ilustraciones bonitas, evocativas y adecuadas para el juego. Me gustaría daros un número chimpunesco, ¿no? Como he estado dando hasta ahora, pero depende tanto del artista, depende tanto del estilo, del número de ilustraciones, de la dificultad de esas ilustraciones. Una pieza completa con paisajes, fondos, múltiples personajes haciendo cosas como las que podemos ver en los libros de Dragones y Mazmorras, no son nada baratas.
Retratos flotantes en plan busto de NPC son bastante más baratos. Es una muy buena opción de recortar en artes, tirar por ahí. Pero también pequeñas cosas como filigranas o pequeños dibujitos de cositas para rellenar huevos en la maquetación también se pagan. Y esto es genuinamente, en mi opinión, incalculable. Esto es lo que te va a costar a pechuga, como puede ser la corrección. Y esto es más. Vas a tener que encontrar un artista, averiguar son sus tarifas, averiguar cuál es tu presupuesto y esto, y plantear. Una vez más, si esto no es en blanco y negro, si estás haciendo un OSR, ¿no? Y con ese rollito más, pues en blanco y negro, escala de grises, y es una ilustración igual un pelín más sencilla, igual te sale más barato. Pero si estás buscando un rollo todo color, con un estilo muy particular, y quieres que luzca acuarelas o alguna cosa así, te puedo garantizar, esto va a ser caro. Esa de 2.000 euros. Voy a decir esa de 2.000 euros porque espero recordar que meter aquí como una especie de pequeño conteo de todo lo que nos está costando hacerlo. Eh, entonces vamos a meter un número por meter algún número, pero puede ser más, puede ser menos. A lo que quiero sí que hacer un aviso aquí es, en mi opinión, utilizar las inteligencias artificiales generativas, de estas que las llaman, para hacer las imágenes es una cagada. Y voy a explicar por qué. Tú has dedicado, como hemos establecido antes, 2 años de tu vida, quizás más, a crear este juego. Lo has hecho con todo el amor del mundo, has diseñado, escrito, redactado, testeado. Además, has pagado un corrector, has pagado un maquetador. Y llegas al arte, ¿vale? El arte es tu carta de presentación. Eh, y todo ese tiempo que tú has dedicado, y todo ese dinero que has dedicado en la maquetación y en esto, súbitamente se va por el retrete porque todo el mundo sabe que tú puedes ir a la IA generativa de turno y escribir durante 10 minutos palabras de mierda y van a salir estas imágenes que tienes en el juego. Además de que no es, en mi opinión, no es ético recurrir a tecnología que se ha construido sobre el trabajo robado de artistas, de la misma manera que, que utilizar ChatGPT, el producto y la calidad del mismo no es bueno. Y no va a serlo nunca, porque va a carecer de alma, porque la IA no conoce tu juego y no tiene un estilo fijo, va a estar haciendo un estilo copiado. Vas a transmitir que tu juego no te importa. Y vas a transmitir que esos 2 años que has estado trabajando, vale, no valen para nada. ¿Vale? Yo creo que es una puta cagada. Y en general, yo no me acerco a ningún juego que tenga IA generativa de ningún tipo asociada. Y en todos los contratos editoriales que firmó hasta el momento, que son John Parr, ha habido una cláusula de. O sea, tanto la editorial como el autor se comprometen a no utilizar IA generativa ni durante la promoción ni durante la consecución del juego. Esto es una cláusula que me enseñó mi amiga Clara, que es una crack, y me parece que es increíblemente necesaria. Mm, me- es una cagada a todos los niveles, es una cagada a nivel de la calidad que le estás proponiendo al juego, es una cagada a nivel de cómo vas a ser capaz de transmitir las ideas en las que has estado currando durante años. Para esto es mucho mejor recurrir a artistas humanos y Hispania a mí me ha enseñado, Hispania y otros trabajos como cuando hemos hecho cosas con Sandy o con IO, involucrar al artista pronto en el proyecto hace que hagan suyo la obra y el mundo y hace que sus ilustraciones sean muchísimo más adecuadas y muchísimo más detalladas son menos es un proceso. Va a seguir siendo un proceso mercenario porque vas a seguir teniendo que evidentemente pagarles por su enorme trabajo, pero formar parte de él desde el principio va a hacer que sea menos apresurado y va a hacer que puedan ellos también incluso aportar sus sensibilidades visuales de las que igual tú, escritor, no eres particularmente hábil con ellas. Entonces, el arte, hemos puesto 2.000, podríamos poner 1.000 millones. Es un baremo enorme. No uséis IA, por favor. Si vamos a sacar algo de este vídeo, no uséis IA. Luego, ok, tienes todo esto. Y de todo esto sale un precioso PDF sin ninguna falta de ortografía, increíblemente maquetado, con unas ilustraciones preciosas. ¿Qué haces con esto? La realidad material es que en el mundo en el que vivimos nadie te va a dar el dinero adecuado por un PDF, por este PDF, por muy currado que esté. Y la gente quiere tener el libro impreso. A todo color, 100 páginas, como las que estamos hablando, un libro de 100 páginas, no te va a bajar de 4.000 euros en ninguna de las imprentas con las que yo he trabajado jamás. Quizás si la editorial de turno tiene un buen trato con una editorial, te van a hacer una impresión offset un poquito más barata, pero yo no. Yo sé que en los medios en los que funciono yo, cuando me autoedito y cosas similares, que es un poco de todo lo que estoy basando esta experiencia, de 4.000 euros esto no va a bajar, ¿vale? Y es importante. Una imprenta
Esto es un proceso realmente sencillo. Es un submundo pequeñito, ¿no? Que tiene cosas chulas, ¿no? De cómo quieres encolarlo, cómo quieres encuadernarlo, los tipos de papel, el grosor, el gramaje, el lomo, la portada, si quieres. Es un mundo súper interesante que hay que controlar. Por esto es muy bueno empezar pequeño, si vas a autoeditarte, porque te permite, digamos, aprender estas cosas poco a poco. O recurrir, por supuesto, a un editor si tu primer proyecto va a ser grande, porque te va a permitir que alguien que sabe de estas cosas te pueda decir, ni se te ocurra hacer un encolado pur en un libro de tapa dura que va a hacer no sé qué, no sé cuántas. Bueno, ese tipo de sabiduría es muy, muy, muy importante. Y por supuesto, ten mucho en cuenta la sabiduría de tu maquetador y de tus artistas a la hora de temas de combinaciones de colores y si la inversión va a ser en offset o va a ser digital, va a afectar a cómo van a combinar sus colores y su arte, entonces esto es importante. La imprenta, vamos a marcar 4.000 pavos en plan así, a vuela pluma, quién sabe, podría ser más, podría ser menos, probablemente sea más. Luego, distribución, tienes dos opciones, vas a dar el 50% del precio al distribuidor estándar o vas a dejar de la piel en ferias y jornadas de rol, en cuyo caso te va a costar lo que sea que cueste la mesa. Vamos a tenerlo en cuenta con distribución a tiendas porque es mejor y porque lo otro es incalculable, ¿no? El cuánto cuesta ir a un evento es incalculable. Y luego la promo, el marketing, los anuncios, la publi. Esto es potencialmente infinito. Es más, establecerse un presupuesto. En el mundo del rol en Castilla España yo veo muy, 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 muy poco presupuesto de marketing. Veo que se gasta algo en temas de rollo de lo que se llama influencer marketing, en temas de promociones a canales como frecuentes, como Links Review, como cosas así. Está muy bien. De hecho, sí, yo quiero hacer entrevistas de este tipo. Hay canales grandes como este, en el que se hace un poco de este contenido promocional específico, y tiene sentido, al final la comunidad de rol es una comunidad muy, muy unida a sus creadores y en la que hay mucha gente creando contenido pequeño, entonces tiene mucho sentido comunicarse ahí a través de, digamos, los medios que utilizan. Si fuésemos americanos y tuviésemos un montón de pasta, la meta dorada en el marketing sería que comprar un spot en Critical Role, que es lo que igual ahora está un poco más de capa caída, o en alguna cosa del estilo en la que llegas a tu audiencia de forma muy, muy, muy directa. La realidad material no se hace prácticamente, no estoy viendo, yo veo mucho, no veo tantos anuncios en redes sociales como veía antes. Todo esto es un vídeo aparte del tema de promocionar y el marketing y la publicidad en el rol en España, que yo creo que maybe haré un vídeo en el futuro cuando tenga más claro el estado del mundo y haya hecho un análisis en profundidad. Porque en este me pondría muy pesado, más pesado que incluso ahora, porque esta es la cosa que estoy estudiando. Entonces, ¿realmente tiene sentido? Vale. Entonces, vamos a resumir todo esto, que es 2 años después de tu trabajo, eh, has gastado 7.000 pavos y tienes. Oh, bueno, por cierto, lo que he dicho de los 4.000 de la imprenta serían unas 500 ejemplares. Lo he calculado con 500 ejemplares. Tienes 500 libros en algún almacén. Esto también cuesta dinero, ¿eh? No lo voy a decir porque, como yo tengo en mi casa, lo que hago es acumular cajas y ya está. A mí el almacén no me cuesta nada, pero si estás haciendo. Si una editorial, por ejemplo, probablemente tenga que tener algún tipo de almacén, porque a nada que tengan múltiples proyectos, estas cajas se acumulan y se acumulan rápido. Y 500 ejemplares de un libro de tapa gorda no ocupan poco espacio. Vale, entonces, tienes estos 7.000 pavos, tienes 500 libros y todavía no hemos tenido en cuenta una cosa muy importante. Como esto está calculado desde la perspectiva de un autoeditor en el que no esperas pagarle al autor porque el autor eres tú mismo, no hemos tenido en cuenta que hay que pagarle al autor. Pero realmente, para un libro de esta categoría en la que vas a hacer un libro de 100 páginas a todo color, un full original, probablemente para estos números vas a requerir una editorial, vas a necesitar hacer un Kickstarter, vas a necesitar hacer un poco de trabajo. Y si bien se pueden hacer Kickstarters autoeditados, como hemos descrito, hay un montón de trabajo, hay un montón de profesionales con los que tienes que entrar en contacto y ya hemos establecido en el principio del vídeo que tienes un montón de trabajo que hacer en términos de qué cosas tienes que saber hacer. Entonces, gestionar todo esto es una otra habilidad más, que también se practica, también se entrena. Pongamos que esta segunda parte del vídeo es para editores y cosas similares, que vamos a suponer que sueltas 1.000 pavos al autor y un 10% de royalties, que es un mejor trato del que yo he visto hasta ahora en la industria en España. Eso te ponen 8.000 euros, cambiamos el número. Esto quiere decir que si quieres sacar un 20% de beneficio del PvP, los 16 euros que cuesta fabricar los 500 libros ¿sabes? Sumando todos los números de producción, ¿sabes? Corrección, maquetación, arte, imprenta y bla, bla, esos 16 euros tienen que ser el 30%. Eso quiere decir
que el 100% del PvP, para tener un 20% de beneficio, tiene que ser 53 euros. Ahora, miradme a la cara, ponedmelo en comentarios, miradme a la cara si vosotros un juego de rol de 100 páginas, que no es tan potente, pagaríais 53 euros por él, lo decís a la cara. Porque la respuesta material es que no, muchas veces no. Y la razón por la que, salvo que sea una IP muy concreta, ¿no? En plan, probablemente pagaríais 53 euros por juego de rol de Alien, ¿no? De Warhammer 40.000 o alguna cosa así, como una IP muy, muy, muy potente. Pero una cosa completamente original, probablemente diríais que no. Diríais que no porque diríais 53 euros, es por 53 euros hay libros más potentes en términos de cantidad de contenido y demás. Y tendríais toda la razón del mundo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Las editoriales lo saben. Las editoriales lo saben y lo que hacen es, la cruda realidad es que recortan. Por eso las editoriales gastan menos en arte tirando días. Por eso las editoriales muchas veces tiran de un corrector que es su primo el de Cuenca y se lo pagan en cervezas. Por eso las editoriales ni de palo te van a dar 1.000 euros como autor y un 10% de royalties. Muchas veces te van a dar mucho menos. Recortan. Y cuanto más recortas, más puedes bajar el PvP conservando ese pequeño beneficio. Y o sea, lamento que este vídeo tenga una, un final triste, por así decirlo. Pero es parte de la... Una forma también de recortar de esto sería hacer una tirada de más de 500 ejemplares. Porque la imprenta baja el precio conforme más ejemplares se los haces. Pero eso, cuantos más ejemplares haces, más baja la imprenta y más sube el precio de almacenaje. Y no se vende suficiente rol como para hacer pedidos de 5.000 libros y venderlos a una velocidad en las que el- la cantidad de libros vendidos, o sea, vacía el almacén suficientemente rápido como para que no te cueste más pasta almacenarlos de la que te ahorras por imprimir muchos de golpe. Eso creo yo, al menos. Eso es en lo que yo he podido ver en mi limitada experiencia. Estaría súper guay que alguien, gente de la industria, gente de las editoriales, gente que sepa un poco más del tema, desde, digamos, el otro enfoque, el enfoque más editorial profesional. Estos son al final las experiencias de un autoeditor que por supuesto tiene sus limitaciones. Yo siempre he evitado, por ejemplo, yo he cortado mucho precio no haciendo las cosas a todo color. He cortado muchas cosas gracias a precios amigos en temas de corrección. He aprendido muy rudimentariamente a maquetar yo mismo. En mi último libro, La guía de campo para la superficie, la he maquetado yo mismo. He optado por colaborar con los artistas para que se lleven la mitad de los beneficios. He optado por, como en la guía de campo, usar arte que está libre de derechos para reducir notablemente el coste y poder venderlo a un precio que al público le parezca razonable. Es un proceso muy complicado. Y esta es la parte en la que simplemente es producir el juego de rol. No nos olvidemos de los 2 años de escribir, crear. Lo que quiero, el propósito final de este vídeo es que al final del día, vosotros cuando cojáis uno de los muchos juegos de rol que hay en vuestra estantería, cuando vayáis a una tienda y veáis los juegos de rol que hay en las baldas y demás, los veáis y entendáis el proceso y entendáis el proceso por el que se pasa para ir desde tener un folio en blanco en el ordenador hasta crear un juego de rol completo, que luego podéis jugarlo en vuestra mesa y pasarlo de puta madre con vuestros amigos, lo complejo que es el proceso, las muchas partes que involucran, las muchas personas que trabajan en este proceso, desde no solo el autor, sino los testers, los correctores, los maquetadores, los artistas, la imprenta, la distribución, la gente de las tiendas, por supuesto, y el editor en sí mismo, si es que hay un editor. Es un montón de gente involucrada, un montón de piezas que se mueven, un montón de cosas que ajustar. Es un trabajo bastante grande para que al final del día tengáis un juego de rol en la mano. Entonces, este es el vídeo, hay de apreciación cansada de cuánto cuesta hacer un juego de rol.